pensar hace unos meses atrás que íbamos a estar acá y compartiendo incluso la palabra con ustedes. Para mí es realmente un privilegio. Hace 2 semanas atrás, el pastor en Lugo, Marco Zapata, habló de uno de los pasos que debíamos tener todo cristiano en nuestra vida de cristiano, y partió con el tema de la restauración. Dijo que era como lo que debíamos nosotros experimentar, ¿cierto? En primera instancia. Y bueno, cuando Maxi me invitó a compartir la palabra con ustedes, se vino inmediatamente a mis recuerdos, ¿cierto?, de mis primeros tiempos de cristiano evangélico. Y bueno, había una alabanza que para mí era muy emotiva, y muchas veces iba manejando, ¿cierto?, al trabajo o alguna actividad, y ponía la alabanza y no podía aguantar que no me cayeran las lágrimas. Y es la alabanza de Dani Berrío, que es El Señor te manda a llamar. Yo creo que la conocen, ¿sí? Es muy conocida. Y claro, y cuento la historia. Yo cuando recién escuché esa alabanza no sabía que era una historia bíblica, entonces después me puse a investigar, y es una historia que está en la palabra, y eso es un poco lo que quiero desarrollar hoy día con ustedes y compartirles eso. Es la historia de Mefiboset, así se llama el protagonista de esta historia, y la historia de Mefiboset está en el libro de Samuel, en segunda de Samuel. Pero para poner un poquito en contexto, el primer libro de Samuel termina cuando hay una batalla, y el rey Saúl muere en esa batalla junto con sus hijos. Y bueno, en ese momento el rey Saúl estaba tratando de perseguir a David, ¿cierto?, para matarlo, estaba todo en medio desordenado. Pero en ese momento, cuando el rey Saúl junto con sus 3 hijos mayores mueren en batalla, resulta que cuando podía el enemigo vencer, ¿cierto?, en una batalla, lo que se preocupaba era de eliminar por completo a la familia que podía ser descendiente o heredera al trono, para no tener ninguna complicación. Entonces, claro, habían muerto sus tres hijos, había muerto el rey. Entonces el asunto es que Mefiboset tenía 5 años cuando murió su padre, que era Jonatán, que era el hijo mayor de Saúl. Y cuando tenía sus 5 años, estaba al cuidado de su nodriza, y su nodriza lo tomó en brazos y huyó para rescatarlo, porque era candidato a la muerte, por esto que les contaba, y que tenían que eliminar a toda la familia. Pero justo al arrancar, resulta que la nodriza se le cae, y Mefiboset quedó lisiado de ambos pies. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, curiosamente, Mefiboset, durante estos 5 años de vida que tuvo antes de este evento, él no nació, cuando nació no le pusieron el nombre Mefiboset, él tenía otro nombre, que por aquí se los voy a decir, y él se llamaba, ¿se acuerdan ustedes? Cuando nació, él se llamaba Merib Baal, ¿cierto? Por ahí lo escuché, parece. Entonces, su nombre auspiciaba un tiempo de gloria para él, porque incluso el significado de su nombre era el que vence a Baal, que era este dios, ¿cierto?, del extranjero. Entonces, él tenía todo un futuro glorioso, incluso su nombre lo decía. Y después de ahí pasó a llamarse Mefiboset, que Mefiboset es el que esparce vergüenza. O sea, desde tener un futuro esplendoroso, pasó a tener un nombre que significa el que esparce vergüenza. Qué triste, qué triste, qué triste. Bueno, podemos como primero leer, ¿cierto?,
Segunda de Samuel 9, del 1 al 13, no está corto, pero lo leemos, está toda la historia, y después lo podemos ir como desglosando para ir avanzando en lo que les voy contando. Segunda Samuel 9, del 1 al 13. Es la bondad de David hacia Mefiboset. Bueno, David ya está de rey de todo el reino, porque cuando murió Saúl quedó solamente rey del reino de Judá, y después el cuarto hijo de Saúl quedó de rey de Israel. Después, bueno, otros asuntos que pasaron, falleció, y en este momento, cuando ya fallece, lo matan, entra David ya a ser reino del rey completo de todo Israel. Y bueno, tuvo hartas campañas, empezó con guerras, empezó a tener muchos triunfos, empezó a ser más poderoso, y cierto día, parte la lectura así, en el versículo 1, dice: cierto día, David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Mequir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Mequir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo, con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad, por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí, a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset, y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Bueno, primero, aquí se menciona, David menciona a Jonatán y quería mostrarle bondad por amor a lo que tenía con él. Jonatán era el hijo mayor de Saúl, y si bien era el heredero al trono, siempre tuvo un amor muy especial por David y fue fiel a David. Y después, un poco siguiendo lo que estábamos hablando, Mefiboset se fue a vivir a Lodebar. Porque cuando Siba le preguntaron, Siba dijo: sí, vive en la casa de Mequir, en Lodebar. Y Lodebar, etimológicamente, la palabra es como que se divide. Lo significa no, y debar significa palabra. Entonces, Lodebar era un lugar, donde no llegaba la palabra, era un lugar que estaba como muy poco conectado con el resto del reino. Era un lugar agreste, difícil, vivir ahí era muy difícil, lograr, cultivar algo, era un lugar muy complicado para vivir. Entonces, por lo mismo, yo creo que se fue
a vivir ahí Mefiboset, porque Mefiboset debió haber estado escondido, para que no lo, como ya me salvé, no me encontraron, no me mataron, entonces me voy a este pueblo que es medio difícil y que nadie va para allá, para poder yo seguir viviendo. Entonces yo imagino cuando David mandó a buscarlo, él debe haber pensado, uy, hasta aquí llegué, estuve escondido un buen tiempo, tranquilo, pero el rey se enteró que yo estoy aquí y me va a matar, porque todos los reyes hacían eso para perpetuar su reino y no tener ningún problema con alguien que pudiera reclamar el trono. Pero resulta que David hace todo lo contrario. Incluso, bueno, Mefiboset ha llegado todo asustado, pero cuando llega le dice, quiero honrarte por el cariño que le tenía a tu padre y al contrario, quiero restituirte todas las cosas que eran de tu abuelo. Entonces Mefiboset, después de estar viviendo en este pueblo, que era un pueblo muy triste de vivir, ¿cierto? Llevar una vida muy complicada, vivir en la casa de alguien, o sea, ni siquiera tenía una casa en ese lugar, vivía de allegado en la casa de Maquir. Entonces, después de toda esa experiencia que había tenido en su vida, viene el rey David y le dice, yo te voy a restituir todo lo que era de tu abuelo y todos esos bienes van a pasar a ti. Entonces, yo creo que debe haber quedado muy sorprendido, ¿cierto? Por eso le di, incluso las palabras son impresionantes. Él le dice, ¿quién es tu siervo para que le muestres tal bondad? Dice, a un perro muerto como yo. O sea, así se consideraba él. Mefiboset se consideraba como un perro muerto. Y bueno, hay muchas cosas especiales, ¿cierto?, en esta historia. Primero, Siba, cuando David le pregunta a Siba, eso está en el versículo 3, le pregunta, y Siba le dice, sí, hay uno de los hijos de Jonatán que vive con vida, y lo primero que le dice es que es lisiado de ambos pies. Pero fíjense que David como que no escuchara esa parte y pasa a la siguiente pregunta y le dice, ¿y dónde está? Entonces, y ahí le dice que está en Lodebar. Yo creo que siempre hemos escuchado cuando la palabra nos dice que David tenía un corazón, ¿cierto?, conforme al corazón de Dios, era un hombre muy especial. Entonces yo creo que ahí nos va mostrando ciertas cosas. No hizo oído a lo que le decía, Siba le dijo, vive tal persona, pero es lisiado, quizás qué más le dijo, que a lo mejor no quedó escrito acá, como que le mostró todo lo malo que era que tenía Mefiboset, pero David no lo escuchó y siguió. Bueno, Dios hace exactamente lo mismo con nosotros, ¿cierto? Entonces, y después le dice, claro, que está en Lodebar, y más encima está en Lodebar en la casa de alguien. O sea, como que sí va a mostrar todo lo más complicado y lo más feo de Mefiboset. Y el tema ese del nombre, el nombre original de Mefiboset, lo encontramos en Primera de Crónicas 9. Ahí está el árbol genealógico de Saúl, y ahí encontramos que el nombre de Mefiboset cuando nació era Merib Baal. Entonces Mefiboset pasó de ser un candidato a la espada del rey a tener una invitación especial para sentarse, ¿cierto?, a la mesa. Y ahí nosotros lo que decíamos, es un poco como Dios nos ve a nosotros, y como testimonio personal, como tratar de meter aquí un poquito el testimonio personal mío. Yo me crié en un ambiente católico y estuve muy participativo mucho tiempo en la iglesia. Después me fui a estudiar a la universidad, me tuve que ir a otra ciudad a estudiar, y empecé a enfriarme. Claro, cuando uno deja de congregarse, se empieza a enfriar y empieza como a ver las cosas solamente desde el punto de vista de uno, y empieza como a crearse una idea propia
de cómo deben ser las cosas, y terminamos, bueno, yo terminé creándome una idea propia de cómo era Dios, hice como un Dios, un traje a la medida. Entonces, lo que digo yo, Mefiboset, por las circunstancias de la vida, tuvo que ir a vivir a Lodebar. Pero muchas veces nosotros, y como fue el caso mío, es prácticamente que hice mis maletas, fui al terminal y saqué mis pasajes para irme a vivir a Lodebar. Y estuve mucho tiempo ahí. Y sabemos que el enemigo es muy astuto y sabe cómo cautivar a cada persona. Y si bien yo siempre fui una persona muy tranquila, nunca fui mucho de fiestas, ni de parrandas, ni nada de eso. Yo estudié en una universidad, o sea, en una ciudad que tiene mucha vida universitaria, donde hay muchas fiestas, muchos bares que no son como los bares de acá, porque los bares de acá sirven café, ¿cierto? Y se van a conversar. Los bares de allá no, los bares uno entra caminando y sale sí, gateando. Sí, así son los bares en Chile. Sí, cuando me dijeron te invito a un bar, yo dije, no sé si vaya, pero así, bueno, entonces estudié en una ciudad que se llama Valparaíso, donde hay mucha vida universitaria, mucho carrete nocturno, se le llama ya, muchas fiestas. Pero yo yo no vivía en ese ambiente, entonces, claro, yo me consideraba una buena persona, tranquilo. Entonces, pues yo digo, el enemigo es muy astuto. Es como que me fui a vivir a Lodebar, pero como, entre comillas, un buen barrio, ¿cierto? Así como en todas las ciudades hay como barrios mejores. Aquí, bueno, no lo notaba mucho, pero donde nosotros vivimos se nota mucho. Está muy segregado en las ciudades. Entonces hay barrios que son mejores, barrios que son... Para allá no me voy a ir a meter a ese barrio un poco más tarde. Entonces, yo me instalé en un buen barrio de Lodebar y vivía tranquilo y muy cómodo, y no me daba cuenta que estaba ahí, en ese pueblo donde no había nada para mi futuro. Al contrario, me estaba perdiendo. La misericordia de Dios, bueno, es tan grande y tan maravillosa que nuevamente se presentó en mi vida. Llegó, bueno, puso a mi lado a mi hermosa esposa, que ella sembró con esas semillas de amor que tenemos que ir nosotros entregando hasta que me di, porque más encima yo no quería salir de ahí, porque yo estaba cómodo, estaba viviendo en el mejor barrio de Lodebar. Entonces, claro, yo no quería salir de ahí. Mi esposa, claro, sufrió bastante en este periodo, pero esas semillas fueron sembrando, y el amor hizo que pudiera yo darme cuenta de donde estaba viviendo, pudiera abrirle la puerta de nuevo al Señor en mi vida y caminar hacia Él y salir de ahí, y salir de lo demás. Así que la misericordia del Señor, así como Mefiboset no esperaba en ningún momento lo que le pasó, así también me pasó a mí, y el Señor me llamó, y así es como nos llama a todos nosotros. Entonces la invitación, una de las invitaciones, es siempre a estar como viendo qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo. No vaya a ser cosas que no nos hayamos dado ni cuenta y que nos hayamos ido a vivir a Lodebar. Así como me pasó a mí, yo iba tranquilito, no me di ni cuenta y llegué a vivir ahí. Entonces un poco eso, revisar nuestras vidas, reconocer nuestros Lodebar, porque a lo mejor vamos de visita porque algunas cosas nos acomodan del lugar y vamos y estamos un rato ahí y después volvemos. Entonces, porque así como vamos podemos ir a vacacionar, ¿cierto? A ciertos lugares, no vaya a ser cosas que estemos vacacionando y pasando algunos tiempos ahí. Entonces la pregunta justamente sería esa: si aceptamos esta invitación, ¿cierto?, inmerecida, y que el Rey nos hace sentarnos a su mesa. Esa es una de las cosas que tenemos que estar ahí como meditando y mascando, y porque muchas veces preferimos pasar
pasar por alto esa invitación y seguir viendo lo de Bar. ¿Se imaginan que Mefiboset hubiese dicho, no, sabe que no, yo estoy bien, déjeme hallar lo de Bar nomás y toda esa riqueza, todas las cosas que pertenecían a mi abuelo, no, siga como está nomás y no haga nada? Es impensado, pero nosotros muchas veces lo hacemos. Dios tiene para nosotros maravillas, nos invita a trabajar con Él, a vivir con Él, ¿cierto? Y a funcionar con Él, o sea, nos invita a comenzar a conocer y a vivir esta vida eterna que tenemos con Él. La podemos empezar a vivir ahora desde ya, empezar a palparla, a sentirla, a disfrutarla, pero a veces decimos que no, porque estamos más cómodos donde estamos. Entonces esos cambios a veces no nos acomodan. El que nos invite Dios a sentarnos a su mesa es inmerecido, y eso también lo tenemos que tener muy claro. Y es solamente si estamos sentados ahí y llegamos a sentarnos ahí, es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos sentados ahí, tenemos que estar mirando siempre a Jesucristo y darle las gracias por eso. Y aferrados a Él para poder estar ahí. Ahora, si ya estamos sentados ahí a su mesa, en el palacio del rey, no creo que el palacio funcione igual que cualquier casa. Debe tener sus normas, sus reglas, ¿cierto? Cuando vemos las películas, tienen a veces estaban esas mesas largas, entonces tenían que sentarse, no sé, pues a veces el rey se sentaba en una punta y el invitado se sentaba en la otra punta. Entonces había seguramente hay muchas como condiciones distintas o sea, condiciones que son distintas a las que estamos acostumbrados en nuestra vida. Entonces tenemos que aprender también, ya que estamos invitados a esta mesa, estamos invitados a vivir en este palacio, tenemos que aprender a vivir en este palacio. ¿Y cómo hacemos eso? Leyendo su palabra, leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra en toda su extensión, nos muestra cómo debemos vivir, cómo debemos funcionar. Pero me acuerdo que, también un poco antes de nosotros venir acá, en nuestro grupo pequeño, estuvimos revisando el libro de Mateo y veíamos y revisábamos las bienaventuranzas, ¿cierto? Que Jesús los predicó y que quedaron aquí escritas en la palabra. Entonces ahí nos dan muchas pistas de cómo debemos funcionar, o sea, guías más que pistas, guías de cómo debemos funcionar. Pero les quiero compartir lo que Pedro decía en su primera carta. En el capítulo 1 nos dice que por la gran misericordia de Dios hemos nacido de nuevo. O sea, Mefiboset en ese momento nació de nuevo. Dios nos invita y cuando nos tocó nuestro corazón, nosotros nacimos de nuevo. Y tenemos una herencia que no tiene precio y que está reservada para nosotros en el cielo y que ésta no cambia ni se deteriora. Esa herencia es la herencia que David le restauró a Mefiboset. Nosotros tenemos una herencia mucho más grande que esta, porque esta historia si bien es cierta, existió, pero prefigura lo que Dios tiene para nosotros. Y es una herencia, dice, que no tiene precio, reservada para nosotros en el cielo y que no cambia ni se deteriora. Pedro nos dice que nos alegremos porque nos espera una alegría inmensa, aunque tengamos que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y aunque vivamos en Lodebar, ¿cierto? Ya sea que nos mudamos para allá en forma que nadie te mandó y fuiste solito como me pasó a mí, o que en alguna circunstancia te haya tenido que hacer mudarte hacia allá, si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que podemos salir de ahí y que podemos disfrutar de esta plenitud de la vida con nuestro Rey, de compartir una vida con nuestro Rey. Entonces Dios nos está llamando, nos llama ahora. Él nunca ha dejado de poner sus ojos en nosotros. Nosotros a veces pensamos como que Dios no nos ve, a veces también hay algunas alabanzas que dicen me acordé de la alabanza,
ruido del silencio, algo así, el himno del silencio, el ruido del silencio. Entonces, claro, cuando estamos en estos silencios pensamos que Él no está hablando, pero resulta que sí, si no somos nosotros los que no estamos en sintonía. Y Pedro después continúa en el capítulo 2 y nos dice que nos deshagamos de toda mala conducta, que acabemos con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Ahí también estamos en una guía súper directa de cómo vivir y cómo comportarse en el palacio del rey. Y después sigue Pedro y dice: y como bebés recién nacidos, deseamos con ganas la leche espiritual pura, para que crezcamos a una experiencia plena de salvación. Entonces, para eso estamos aquí nosotros, para crecer en esta experiencia de salvación. Si ya probamos esa leche espiritual, ahora pidamos y necesitamos el alimento sólido y mucho más firme. Entonces, todo esto es lo que nos dice, ¿cierto?, Pedro en el comienzo de su primera carta, y debemos crecer. Si está ahí la palabra, es por algo, o sea, debemos crecer. No podemos quedarnos tranquilos con sentir que ya conocimos algo, ya sabemos de Dios, ya probamos de su gracia, bebimos la leche. No nos podemos quedar con eso. Si ya estamos en esa situación, tenemos que seguir creciendo. Entonces, y así como Dios nos sacó de esta estancia, ¿cierto?, en Lodebar, que me sacó a mí de ahí, tenemos que entrar en acción y una de las cosas que podemos hacer de entrar en acción es poder llegar a otras personas que a lo mejor están viviendo ahí, no se dan cuenta, pero como nosotros ya tenemos la experiencia, podemos compartirla con ellos y podemos decirles que hay un lugar que es infinitamente mejor que Lodebar. Aunque la persona no lo vea y no lo crea, nosotros le podemos contar y vivir de esta experiencia personal que nosotros tenemos de haber podido salir de ahí, conocer a nuestro Dios maravilloso y que se puede. Entonces, ahí podemos hacer esta siembra, ¿cierto?, que todos estamos llamados a ser discípulos. Entonces podemos hacer esta siembra para poder ir creciendo en esta vida con Dios. Hay una cosa que me está dando vuelta y no sabía si se la iba a comentar o no, pero cuando leí yo, Siva ya me estaba cayendo mal cuando empezó a decirle, ¿cierto?, que no, que es lisiado, que vive en Lodebar, y habló todo lo malo. Pero resulta que después, si uno sigue leyendo 2 Samuel, en el capítulo 16, resulta que Siba traiciona a Mefiboset. Porque claro, para Siba fue un problema, porque las cosas de las que él estaba usufructuando, los bienes que él estaba usufructuando, se lo pasaron a Mefiboset. Y él además tuvo que ser siervo de Mefiboset, él y toda su familia. Entonces, claro, quedó con sangre en el ojo. No sé si se usa ese término acá. Y resulta, claro, entonces él traiciona a Mefiboset porque le lleva ayuda a David en una batalla que estaba teniendo con su hijo Absalón. Entonces Mefiboset, como era lisiado, él iba a ir al lugar, pero Siba hace un engaño y va él a llevar la ayuda a David, y David le dice que ¿por qué? David le pregunta que por qué Siba no estaba, y Siba le dice que él estaba tramando quedarse con el reino y estaba levantándose, algo como sublevándose para poder aprovecharse de la situación que estaba pasando David y adueñarse del reino. Entonces David en ese momento, cuando escucha esto, le dice a Siba que se queda él con todos los bienes que eran de Saúl. Bueno, después ya se soluciona este tema de esta batalla que estaba teniendo, esta pelea que estaba teniendo David con su hijo, y lamentablemente su hijo muere, ¿cierto? Eso es lo que nos cuenta la historia. Y cuando ya David llega, le pregunta a Mefiboset
que por qué no había ido a ayudarlo, y ahí Mefiboset le cuenta que había sido engañado por Siba. Entonces David le dice, ok, voy a dividir los bienes, la mitad van a ser para Siba y la mitad van a ser para ti. Mefiboset, al escuchar esto, le dice a David que si él lo considera bien, le entregue todo a Siba, y que con solo perdonarle la vida a él y a su familia, para él es más que suficiente. Entonces yo pienso, Mefiboset, claro, con todas las experiencias que él vivió, le permitieron dar esa respuesta, porque él era el heredero al reino, insisto en esa parte, y después, ahora, imagínate, le está diciendo al rey que solo con perdonarle la vida, a él y a su familia, él es más que suficiente. Entonces todas las cosas que pasó en su vida, le permitieron en ese momento tener llegar a ese punto de humildad para poder recibir esa respuesta, recibir esa notificación que le dio David, y recibirla de esa forma. Entonces, a pesar de que hayamos pasado tiempos en Lodebar, de que hayamos estado complicados, un poco perdidos, las experiencias que hemos tenido en la vida no las descartemos, tengamos conciencia de esas cosas que vivimos, porque esas cosas nos permiten después tomar decisiones, o nos permiten poder enfrentar estas situaciones de esa forma. Así que, a pesar de que hayamos estado, las experiencias que hayamos tenido, valorémoslas, porque el Señor todo siempre lo transforma para bien, independiente de que a veces hemos pasado tiempos difíciles, situaciones difíciles. Todo en algún momento vamos a dar cuenta que el Señor lo va a transformar, y lo va a transformar para bien. Entonces, bueno, para ir ya cerrando un poco la prédica, sabemos que, como conclusiones, que la vida sin Dios, en Lodebar, porque vivir en Lodebar es vivir sin Dios, es solo destrucción para nosotros, y no tenemos ningún futuro en esa situación. Así que si nos reconocemos que estamos en ese lugar, tenemos que hacer un cambio, porque el estar con Jesús, ya los que ya conocemos y hemos tenido esa experiencia, es lo mejor, lo más glorioso, y no hay nada mejor. Y la misericordia de Dios es tan grande que, a pesar de que no lo merecemos, nos invita a sentarnos a su mesa. Aprendamos, ¿cierto?, a lo que se necesita para poder vivir en el palacio del rey, y ya que hemos probado de la misericordia de Dios, invitemos a otros a probar de esa misericordia. Y si por algún motivo alguno todavía está viviendo en Lodebar, ahí revisar si acaso queremos seguir pasando una temporada ahí, o ya definitivamente nos cambiamos, ¿cierto?, y aceptamos la invitación de nuestro rey, que es extraordinaria, inmerecida, y todo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra que les traigo yo hoy día para compartir, y si acompañamos todos en una oración, ¿cierto?, para cerrar este momento bonito. Muchas gracias, Señor. Gracias por esta reunión que estamos teniendo hoy día acá. Gracias por todo lo que pudimos llegar. Gracias por los corazones de cada uno de los que estamos acá. Cuídanos, Señor, nuestros corazones, y pon, Señor, en nosotros el querer conocerte, el querer crecer, el querer vivir contigo y compartir todas las experiencias que tú nos has permitido con otros, Señor, para participar de este crecer de tu reino, y poder disfrutar, Señor, de tus maravillas aquí, desde ya, en esta vida, disfrutar de tus maravillas. Muchas gracias, Señor.